Bien, como les dije, Marcelo Longobardi. Amigo, Qué colega, bien. Estoy muy honrado de estar acá. colega inclusive también como académico de la Academia Nacional de Periodismo. Hoy tuvimos una larga reunión en la Academia de todos los académicos, por supuesto, no de nosotros dos solamente. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a vos por estar acá. Un placer. La primera pregunta que te quiero hacer es sobre lo que estaba hablando, es decir, ¿cómo estás viendo este apoyo de Trump inédito en su claridad, en su dimensión al gobierno de Milei? Bueno, yo lo primero que diría es que, y yo me traje unas notas sobre el tema, porque es un tema muy complejo, en qué momento de Estados Unidos y con qué clase de Estados Unidos nos estamos aliando. Y yo soy un poco, si se quiere, un poco trampólogo, ¿no? Y sigo el tema Trump muy de cerca y voy a presentarte enseguida una descripción de lo que está pasando en Estados Unidos. Vos comentabas recién que nunca había ocurrido que un presidente americano pida un voto, ¿no? Pero Trump interfiere todo el tiempo en los países. Lo hizo en Brasil, por ejemplo. De algún modo lo hizo ayer o anteayer pidiendo un indulto para Netanyahu, cosa que me imagino incomodó tremendamente a Netanyahu, ¿no? Fue una cosa, Trump es medio brutal, ¿no es cierto? Llamó gobernador al primer ministro de Canadá hace poco tiempo, Justin Trudeau. O sea, todo el tiempo se mete, ¿no es cierto? Casi rompe relaciones con Brasil, ¿no es cierto? Como consecuencia de las condenas a Bolsonaro. Por lo tanto, que pida un voto para Milei me parece que es parte de la lógica de Trump, ¿no? Una lógica muy mesiánica, ¿no? De un emperador. Vos sabés que muchas de las manifestaciones, acabo de estar en Estados Unidos mucho tiempo, y muchas de las manifestaciones que hay en la calle contra Trump, pues Estados Unidos está muy dividido, ¿no? Por eso Sí, tan dividido como nosotros. No, yo creo que peor. Yo creo que peor. Trump está en un proceso o en un intento de demolición de la democracia norteamericana. Y si vos seguís a sus teóricos, te agarrás la cabeza, ¿no? Curtis Yarvin, Peter Thiel, Larry Ellison, que es un empresario, ¿no? Y gente que está contra la democracia de modo explícito, ¿no? Entonces, bueno, quien Trump no es un tema reconoce, muy complejo, quien ¿no? no tiene la ética de la derrota, como fue con Trump, Como la tuvo Trump, ¿no? que no reconoció la Sí. derrota cuando perdió con Biden, es difícil pensar que esa persona crea en la democracia. No, sin duda. Entonces, permitime hacerte si me das 3 minutos, como sabía que me ibas a preguntar, vine con mis deberes hechos. Ayer hubo una clásica emboscada de Trump, ¿no? Bastante más suave que la que Trump le tendió a Zelensky hace un tiempo en la Casa Blanca y la que le tendió hace pocos días a Netanyahu, que fue una cosa directamente humillante, ¿no? Yo no puedo creer que Trump no haya sido consciente de lo que estaba diciendo, ¿no? Que el apoyo iba a ocurrir en el caso de que Milei gane, que hizo temblar los mercados. Eso, a ver, estamos hablando de un tipo habilísimo, ¿no? De un personaje que está acostumbrado a ejercer el poder de modo brutal, ¿no? Entonces no creo que haya habido ni confusión, ni malentendido, nada. Después lo arregló, ¿no? O procuró hacerlo. Así que ayer hubo en primer lugar una emboscada. Segundo, acá lo que es un salvataje. Es decir, el gobierno ha convertido un salvataje en un proyecto, ¿no? Es muy interesante ese proceso, digamos, si querés, político, dialéctico, de convertir un salvataje en un... No te preocupes, las sillas se caen un poquito, pero no se caen del todo. Un momento pensé que me caía. Y es al mismo tiempo un salvataje a los bonistas americanos, ¿no? Y ahí hay unos tipos medio complicados. O sea, ahí el tema se pone un poco turbio, ¿no? Al mismo tiempo, hay que entender que Trump es un personaje deliberadamente imprevisible, ¿no? Pues es que hay un super trampólogo que se llama Anthony Gutiérrez Rubí, que acá lo hemos conocido Sí, por claro, en la campaña. sí. Él escribe unos capítulos en el diario El País de Madrid, con cierta habitualidad, examinando a Trump, ¿no? Y es una especie de diario, ¿no? Sobre el comportamiento de Trump, ¿no? Él llama esto, le puso un nombre, ¿no? Le puso
Trump inunda la zona, ¿no es cierto? El tipo anuncia 500 cosas por día, se contradice, da marcha atrás, pone aranceles, saca aranceles, declara una guerra, después no declara una guerra, bombardea a los venezolanos, pero manda al otro a negociar con Maduro. Inunda la zona, ¿no es cierto? Seguirlo es muy complicado y es, yo creo, deliberadamente muy contradictorio, muy volátil, ¿no? En los casos de Rusia y Ucrania y en los casos de Israel y Hamas, ha cambiado de opinión radicalmente 20 veces. Vos pensás que él llegó a presentar no hace mucho tiempo un proyecto que lo mostró en una reproducción de inteligencia artificial como un proyecto casi personal de convertir a la Franja de Gaza, expulsando a los palestinos, que nunca uno ocurre semejante cosa, y qué país los iba a recibir, para convertir a Gaza en una especie de Key Biscayne, ¿no es cierto?, lleno de resorts y de piscinas, y de repente se vuelve un pacifista, y de repente cambia de opinión. Y hoy ya hay un problema con el tema Israel-Hamas, porque el tema se está cayendo a pedazos, o por lo menos puede ocurrir. Entonces, si queremos entender a Trump, tenemos que entender este proceso que yo me traje unas notas. Trump está, quién sabe si inspirado o explicado, no sé, en un proceso de demolición democrática en Estados Unidos bastante visible, proceso violento y complicado. Si mirás o lees a quienes lo inspiran, Peter Thiel, Curtis Yarvin, Larry Ellison y otros, entendés el fenómeno. Trump, en las manifestaciones, usted decía antes que me oí decirte, la gente anda con un cartel y dice no kings, es decir, no queremos reyes, ¿no es cierto? En ese proceso, Trump está en un ataque masivo contra los medios. Ha modificado radicalmente la doctrina militar norteamericana, que la puso mirando para adentro. Hubo una reunión que él convocó hace 15 a 20 días, la habrás visto, ahí en Virginia, en la base que se llama Cuántico, donde es la base de los Marines, que convocaron él y su ministro ahora de guerra, pues le cambió el nombre, ¿viste? Hexet, a toda la plana mayor, cosa que no ocurría hace décadas o hace muchos años, para decirles, miren, señores, ahora el enemigo está adentro, ¿no es cierto? ¿Y quién es el enemigo que está adentro? Bueno, George Soros, Obama, los inmigrantes, eventualmente los periodistas, los estados gobernados por demócratas, ¿no? Cosa muy... En Argentina a nadie se le ocurre que puede pasar semejante cosa, ¿no?, de poner a los militares mirando un conflicto interno y no un conflicto externo. Al mismo tiempo, ha comenzado una persecución con una señora que se llama Pam Bondi, que es su secretaria de Justicia, además fiscal general, contra sus enemigos, a los que persigue deliberadamente de modo judicial, y además lo dice, ¿no? Dice que se quiere vengar. Nosotros hemos visto eso en Argentina 20 veces, pero yo nunca vi a ninguno que diga públicamente que está encantado de vengarse, por ejemplo, del tipo que fue jefe del FBI con Biden, porque el tipo le investigó sus relaciones con los rusos, ¿no es cierto? Trump es además, ya termino, un presidente bastante aislado a nivel internacional. ¿Quiénes son sus aliados? Bukele, que tiene algunos problemas, algún crimen ya ocurrido dentro de su oficina, Milei, Víctor Orbán, que es un disturbio, digamos, en la Comunidad Europea, Meloni, y las monarquías árabes, sobre todo Qatar y Arabia Saudita, el tenebroso Mohammed bin Salman. Ahí es donde vos encontrás una cosa que está muy expandida hoy en la prensa mundial, que es esta línea muy finita entre la política exterior y los negocios personales de Trump, ¿no?, sobre todo con bin Salman y con Qatar, ¿no? Y el tema de las relaciones económicas entre Trump y su familia y el príncipe bin Salman viene siendo cubierta por el New York Times desde hace muchos años, ni siquiera es un tema nuevo. Se ha vuelto expansionista. En un momento dijo, bueno, Canadá debe ser un estado norteamericano, sí, una cosa delirante. Groenlandia. Lo propio con Groenlandia, ¿no es cierto? Ha desatado una guerra comercial que los propios economistas, vamos a llamarlos keynesianos, que yo ponen Paul Krugman, digo, el tipo está totalmente loco, ¿no es cierto? Pone, saca, es una cosa
voy a decir una mala palabra, enquilombó el comercio mundial. Nunca se había visto semejante cosa, ¿no? Bueno, por lo tanto, bueno, obviamente que estamos claros que es muy borrosa su relación con Vladimir Putin, ¿no? Sí, sí. Su último encuentro en Alaska, donde lo aplaudió. A mí me parece una escena de las más alucinantes del año, ¿no? Entonces, atención, porque este es nuestro socio, ¿no? Claro, es un personaje complicado. Esto te quería preguntar. Vos haces esta descripción de Trump con mucho conocimiento de él, pero en un momento en el que él está muy implicado en la política argentina. ¿Por qué lo haces? ¿Qué relación le das a ese Trump con la política argentina? Tengo una especie de teoría sobre el tema. El clima de época. Argentina siempre ha sido un país, vamos a usar la palabra precursor, ¿no? En estar conectado con el clima de época. Ocurrió, sí, con Menem, por ejemplo. Alfonsín, no sé, en los 80, digamos, la recuperación democrática de la región fue casi poco menos que liderada por la Argentina. La época de Menem fue la época, vamos a llamarla así, el consenso de Washington. Néstor Kirchner conectó con el clima de época, digamos, contrario a ese, el adverso a ese, el bolivarianismo en la región. Y Milei está conectado con un clima de época que ahora voy a intentar describir. Y vos fíjate que curioso que ni Mauricio Macri, ni De la Rúa, ni Alberto Fernández conectaron con algo, ¿no? Nosotros hemos tenido a Alfonsín, a Menem, a Kirchner y a Milei como presidentes conectados de una manera casi, diría yo, anticipatoria, ¿no? A un clima de época, y han surfeado, digamos, con cierto éxito, con independencia de que nos guste o no, sobre ese clima de época. El clima de época tiene que ver con que se supone, y por eso me parece que hay que releer un artículo genial en La Nación de Vicente Palermo, ¿no? De hace unos días, donde él hablaba de las dificultades, muy bueno, de pasar, de viajar, digamos, de la confrontación a la cooperación, ¿no es cierto? Porque el clima de época es adverso a la cooperación, ¿no? Voy a intentar explicar esto. Se supone que la gente está enojada, ¿no? ¿Contra qué? Contra todo. Y que muchos procesos políticos se explican como consecuencia de que la gente después de la pandemia se ha enojado con todo el mundo, con la política, con los periodistas, con los medios, con la policía, con lo que sea, contra la autoridad, ¿no es cierto? Yo no tengo muy claro si primero ocurrieron los hechos de los enojos de la gente y luego quienes los han teorizado, o si primero fueron teorizados y esos procesos fueron producidos por teóricos. No lo sé. Pero eso es lo que ha ocurrido. Si la gente está enojada, hay explicaciones teóricas súper interesantes sobre el tema. Da Empoli ha sido un ejemplo elocuente de estas explicaciones, de estas teorías. Y la política se convirtió en una maquinaria de gestionar esa ira e inclusive, yo te diría, de estimularla. Y creo que las redes sociales están hoy al servicio de esa estimulación. Déjame que te haga una... Yo creo que eso sirve cuando vos tenés mayorías o una minoría importante. Caso de lo que fue Juntos por el Cambio en su momento o lo que fue el kirchnerismo. Pero gestionar la ira, provocando la ira, cuando tenés la minoría que tiene Milei, es contraproducente. Eso es lo que ha hecho. Sí, bueno, pero es contraproducente. No importa, yo no estoy juzgando eso. Estoy diciendo que eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Veremos en las elecciones. Fíjate vos que hoy, para saber cómo van a actuar los mercados, los tenemos que escuchar a veces, ¿no? Sí, obviamente. No al ministro de Economía. Sin duda, sin duda. Pero bueno, en cualquier caso, estamos claros que hoy vi en un reportaje que le hizo Feynman a Milei, un Milei que, por ejemplo, a los economistas los llamó mis colegas economistas profesionales. Sí, le sacó los econochantas y los mandriles y todo eso, ¿no? Casi un momento que se le escapa, pero estuvo mucho menos vulgar, digamos, ¿no? Porque se ve que evidentemente alguna medición le habrá dicho que deje de insultar. Pero claramente hemos visto estos procesos, que también pasó con los Kirchner, ¿no es cierto? Es decir, los Kirchner también fueron precursores en la estimulación de la ira general, ¿no es cierto?
Sí, pero ellos tenían el peronismo. Está bien, ok, pero eso es como un clima, digamos, ¿no? Y yo creo que ambos se conectan, digamos, porque se supone que son quienes representan, digamos, esa ira. Y vos fíjate que entre ambos hay muchos parecidos. Yo he tomado nota de esos parecidos en el bar de la esquina recién. Y déjame ver dónde demonios los puse. Acá están. Ambos inundan la zona, como dice Gutiérrez Rubí. Ambos son una máquina de producir todo el tiempo acontecimientos, inclusive contradictorios. No importa. Inundan la zona, ¿no? Segundo, ambos son mesiánicos. Trump a niveles directamente tragicómicos. Milei un poquito más atenuado, pero ponele. No es presidente de Estados Unidos tampoco. Está bien. Si lo fuera, a lo mejor pero es muy mesiánico. Ambos atacan y ridiculizan. Milei ridiculiza lo que tiene alrededor, economistas, dirigentes políticos, periodistas. Trump ridiculiza a Zelensky, ¿no es cierto? Y también ridiculiza a sus rivales políticos. Entonces, ambos se parecen en que inundan la zona de noticias todo el tiempo, que dominan la agenda pública, que son mesiánicos, que atacan y ridiculizan, y que están en un proceso de desintermediación. Este tema se lo tomo a Gutiérrez Rubí, con los medios tradicionales, ¿no? Ambos se supone que pueden conectarse con la gente de modo directo. Sin pasar por los medios, digamos, diarios, normales, televisión, ¿no? Radio. Esto tiene algunas contradicciones, porque Milei, cuando tiene que hablar, cuando hay un lío, aparece en la tele, ¿no? Y Trump está construyendo probablemente el multimedio más grande del mundo, de medios tradicionales, ¿no? Eso es un proceso alucinante que incluye hasta corrupción y extorsiones, que es lo que está pasando debajo de la compañía Oracle, ¿no? Conoces el proceso. Se quedaron con la Paramount, se quedaron con la CBS, con la NBC, perdón, con la CBS, se quedaron con Todd Warner y se quedaron con TikTok. Todo estimulado por Trump. Y una vez que lograron armar el multimedio, Trump le puso una protección de 100% de aranceles a cualquier contenido que venga de afuera de Estados Unidos. O sea, Trump está y no descarta que se fusione dentro de poco, nada menos que con Rupert Murdoch, ¿no? Tremendo, ¿no? Y tiene un funcionario que se llama Carr de apellido, que ya ha dicho que va a intervenir en los contenidos de los medios, en Estados Unidos. Bueno, entonces se parecen, para terminar, se parecen en que inundan la zona, se parecen en que son mesiánicos, se parecen en que atacan y ridiculizan, que se parecen en que desintermedian con los medios de comunicación clásicos y que distraen y adhieren a teorías conspirativas. Y el tema de la distracción es muy interesante en ambos casos, en el de Milei y en el de Trump. Por ejemplo, cuando apareció el tema de Jeffrey Epstein de vuelta, los tipos automáticamente culpan a Obama. Inunda la zona, confusión, y el tema termina en lo propio que ocurrió con Spert, ¿no es cierto? Es decir, finalmente todo el tema de Spert terminó en una acusación probablemente justa contra Tayana, ¿no? Es genial, ¿no? Como si lo de Tayana, que es espantoso, limpiara a Spert de sus problemas, ¿no es cierto? Entonces son personajes muy parecidos, ¿no? Déjame que te haga una última pregunta sobre, porque estabas hablando de los medios tradicionales, y te pido que resumas un poco. Sí. Que hace mucho que no vengo a la tele. Que me invitan a la tele. No, porque no tengo mis colegas allá que no, el tema, ¿cómo estás viendo el periodismo argentino, el de hoy, y también el que viene de la vieja grieta, ¿no? Porque nada, eso amanece hoy. Complicado, muy complicado. Veo un enorme sector del periodismo haciendo política, todo el mundo sabe esto, de un lado y del otro. Veo inclusive, es bastante visible cómo en el caso del oficialismo las internas se dirimen, las internas del poder se dirimen entre periodistas. Es una cosa muy alucinante. Yo nunca había visto semejante cosa.
de manera tan visible. Y creo que estamos en una industria que está volada en pedazos y que está rumbo a alguna parte, ¿no? Si yo tengo que mirarlo por mi caso en particular, yo estoy muy cómodo en YouTube, ¿no? Yo me decís, bueno, volvé a una radio, y te diría, creo que ni loco, ¿no? Y mis colegas en Estados Unidos, con los que yo conviví estos años en Estados Unidos, Jorge Ramos, Jaime Bailey, Patricia Gianiot, y tantos otros, todos en YouTube, digamos, nadie quiere hacer más nada con los medios, ¿no? En Estados Unidos queda en pie el New York Times, y acá quedan La Nación y Clarín, diarios, olvídate. Así que veo el periodismo en un momento complicado. Vos sabés que había un tipo muy genial, con esto cierro, que vas a escuchar, se llama Walter Lippmann. Sí, claro. Que fue el último columnista académico que tuvo Estados Unidos. Un personaje extraordinario, sí, ¿no? Que en un momento muy parecido a en Estados Unidos, entre los 20 y los 30, ¿no? Que había también un gobierno débil que se cayó, el de Wilson, y vino el gobierno de Harding, que parecía el de Trump, y había un momento tormentoso como el de Trump. El tipo dijo, era un genio, ¿no? Dijo, la crisis de la democracia es una crisis del periodismo. Y eso es lo que está pasando hoy en día en el mundo. Ambas cosas ocurren de modo simultáneo. Mil gracias, querido amigo. Un honor para mí estar con vos aquí. Yo me voy con mis colegas, Florencia Donovan.